estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. De polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, soy libre, sea exaltado tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. En ti, soy libre, sea exaltado, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. Eres de gloria, eres de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. Eres de gloria, eres de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Digno el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres mi papá, las fallas que hay en mí son nada para ti. Dejemos todo atrás, quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son nada para ti. Y para mí tus defectos son disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son nada para ti. Y para mí tus defectos son perfectos. Tus defectos son perfectos. Tus defectos son perfectos. Muy buenos días, hermanos y amigos que en esta mañana nos sintonizan. Agradecemos a Dios en este día por la oportunidad que tenemos de poder llegar hacia sus hogares para así seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Este es un día muy especial, el cual vamos a extrañar muchos de nosotros el estar en nuestra congregación, ya que siempre en este día nos agasajan las hermanas y pues la familia. Tenemos un día muy especial siempre cuando estamos en este lugar, pero creo que gracias a Dios, aún que no estamos en este lugar, nos gozaremos también con el consejo de la palabra del Señor en este día. Quisiera saludar a cada uno de los padres que en esta hora nos sintonizan y aquellos que quizás por alguna razón no lo pueden hacer, pero que rogamos a Dios que también les bendiga a cada uno de ellos. Tengo la oportunidad en este día de poder compartir una vez más con ustedes en este día de los padres, así que le pido a las esposas y a los hijos que traten bien a sus padres en este día, y no solamente en este, sino en los que hay por venir que el Señor nos da.
Así que en este día quiero estar compartiendo con ustedes la temática sobre el privilegio de ser padre. El privilegio de ser padre. Verdaderamente es una oportunidad que Dios nos da de poder tener familia. Sabemos que los hijos son dados de parte de Dios y sabemos que le pertenecen a Él. Son conceptos que venimos a entender solamente cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos el conocimiento de Dios. Así que Dios nos da la oportunidad de tener hijos para que nosotros podamos ser los guías de ellos y los protectores, los que velan por ellos. Y Dios pide que los cuidemos bien. Así que como padres yo sé que cada uno de ustedes hace un buen papel. Y si no, pues el consejo de la palabra nos ayudará para poder guiarnos de una manera mejor. La realidad es que como padres tenemos muchas necesidades todavía acerca de la crianza de nuestros hijos. Siempre hay algo que nos está faltando. Quizás podrían haber algunos padres que no son perfectos, pero han tenido una buena enseñanza para sus hijos, pero con todo ello yo creo que todavía hay algo más que podemos hacer. No podemos hacer nada ya con lo que ya no hicimos bien en el pasado, pero yo creo que todavía podemos mejorar en este tiempo. Yo creo que Dios todavía tiene expectativas con cada uno de nosotros, así que en esta hora quiero que leamos en el libro de Job. Vamos a leer ahí una escritura y del versículo 5, del capítulo 1, versículo 5 en adelante vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba, lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. Vamos a orar y vamos a tomar el consejo en esta hora. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa, Señor. Yo ruego que seas tú confortando, Señor, a cada uno, Señor, de los padres que en esta hora, Señor, están sintonizando, y aún aquellos que no nos sintonizan, que este día, Señor, ellos puedan por lo menos recordar de que hicieron un compromiso contigo, que un día tú les tomaste en cuenta para otorgarles, Señor, familia, y que en esta hora gloriosa tú seas recompensándole por el buen trabajo que han hecho cada uno de ellos. Yo pido, Dios, que tú sigas bendiciéndolos, guardándolos y dándoles la sabiduría, Señor, para seguir conduciendo, Señor, la familia que tú les has entregado. Pedimos, Dios, que tu Espíritu sea guiando también a cada uno de nosotros, que podamos entender en esta mañana los negocios tuyos también. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Así que vamos a estar compartiendo el privilegio de ser padres, y lo primero que quiero compartir es que la meta de todo padre en la crianza de sus hijos es en lo que a veces nosotros no pensamos. Así que la meta de todo padre en la crianza de sus hijos, siempre decimos que se suele decir que cuando uno quiere llegar a alcanzar el objetivo de algo, hay que forjarse metas. Hay metas que necesitamos nosotros ponernos. Y podemos ver aquí el ejemplo que tenemos en la vida de Job, la palabra del Señor. Job es un buen ejemplo de padre, porque dice que este era un hombre que verdaderamente amaba a Dios. Dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Entonces, siempre yo suelo decir que nuestros hijos escuchan más nuestro ejemplo que nuestras palabras muchas veces. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de un hombre que verdaderamente era temeroso de Dios y era recto. Y aquí dice que le nacieron sus hijos, y cuando le nacieron sus hijos, él se ocupó de ellos. Pero es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que necesitamos formularnos metas. Yo personalmente puedo decirle a ustedes que carecía de metas para con mis hijos. O sea, yo no
no pensaba en eso. Casi como padres no pensamos en lo que nosotros queremos hacer con nuestros hijos. Nosotros muchas veces nos enfocamos en otras áreas, o sea, nuestros hijos damos por un hecho que ya los tenemos ahí, pero no vemos como que queremos lograr con ellos. O sea, Dios nos ha dado nuestros hijos, pero nuestros hijos tienen un propósito en nuestra vida y el propósito no se va a encontrar. Entonces, cuando nosotros vemos que verdaderamente hay un propósito con ellos, nosotros vamos a forjarnos metas, vamos a ponernos metas con ellos. No estoy diciendo que vamos a utilizar nuestros hijos para lograr nuestras metas, no, vamos a nosotros conducir, a guiar nuestros hijos para que ellos alcancen las metas que Dios quiere que ellos alcancen. O sea, muchas veces nosotros no entendemos que necesitamos forjarnos metas con nuestra familia o más bien con nuestros hijos. O sea, nosotros debemos de estar pensando a dónde queremos que nuestros hijos lleguen. O sea, en la medida que nosotros formulemos con claridad esa meta, nuestros hijos la van a poder visualizar. Y eso es lo que muchas veces como padres nosotros no solemos hacer. Nosotros repetimos la historia del pasado, la historia de nuestros antepasados, la manera en que ellos lo hacían. Pero cuando venimos al Señor, nosotros tenemos que entender, si usted ve lo que leímos aquí en el libro de Job, dice la palabra del Señor que Job tenía meta con sus hijos, y una era que la primera meta es que en la familia hubiera unidad, que en la familia hubiera un vínculo, que ninguno de ellos estuviera por fuera, no tenía prioridades por ninguno. O sea, él en cada ocasión celebraba por cada uno de ellos. Cuando él ofrecía sacrificio, él ofrecía por todos, y eso lo que quiere decir es que la meta es que la familia estuviera integrada, y esa es una de las cosas importantes que como padres nosotros necesitamos verdaderamente implementar en nuestra familia. Entonces lo que menos pensamos es que los hijos necesitan de nuestra ayuda para llegar a ese lugar. La unidad, a veces nosotros, o el vínculo familiar, a veces creemos que lo van a aprender de un libro, de otra manera, pero verdaderamente los principios están aquí puestos. O sea, es de los padres que nosotros somos los que tenemos que, si queremos que ellos lleguen a cierto lugar, nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a llegar a ese lugar. Y eso se empieza de la temprana edad, porque hay muchas etapas donde nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Así como las escuelas seculares tienen ciertos niveles, en la familia hay ciertos niveles en los que tenemos que ir implementando nuestra enseñanza a nuestros hijos. Cuando ellos son pequeños, nosotros sabemos que ya ellos entienden, ya pueden ellos entender cuando nosotros les estamos hablando con cariño o cuando nosotros les estamos gritando, cuando nosotros estamos verdaderamente regañándolos en un tono que no es agradable, que ya ellos se crecen con ese perjuicio, que ellos creen que ellos nadie los quiere, que ellos no tienen valor, que para los padres ellos no significan mucho. Y como padres nosotros tenemos que saber que en la tierna edad se necesita mucha ternura para tratar con ellos. Y quiero que pensemos un poquito, porque casi siempre cuando nuestros hijos están pequeños, nuestra edad es más joven, nosotros tenemos mucha energía y toda la invertimos casi siempre en los trabajos, y cuando estamos nosotros afanados en lo material, verdaderamente a veces llegamos a la casa, y cuando llegamos a casa nuestros hijos no tienen un vínculo, un cariño de parte nuestra. ¿Por qué? Porque nuestro cansancio es mucho, porque nosotros estamos fastidiados, pero es ahí donde perdemos el primer escalón de la enseñanza del padre al hijo para cómo poder llegar a la meta, a ser un niño que está seguro de sus padres. Nosotros los padres hemos sido puestos como la seguridad de nuestros hijos. Aquí la palabra que Job dice que era un hombre que verdaderamente temeroso de Dios y que él era un hombre que era recto. La rectitud se enseña, es algo que se transmite en la familia. O sea, el padre transmite esos principios desde la temprana edad. O sea, a veces nosotros solemos consolar o decir
a nuestros hijos cosas que verdaderamente nosotros no vamos a hacer por ellos. No prometamos a nuestros hijos lo que nosotros no vamos a darles a ellos. Si tú le tiendes los brazos, espera lo que llegue a tus brazos. Nunca le niegues ese abrazo o ese cariño a tu hijo en la temprana edad. ¿Por qué? Porque eso traerá seguridad y eso le dará base para el crecimiento que él va a llevar. Así que como padre, nosotros necesitamos entender que para que ellos alcancen ciertas metas, nosotros tenemos que estar con ellos, llevarlos a ellos. Y así como le dije, en cada una de las etapas, en la adolescencia necesitamos como padres nosotros hablar con nuestros hijos. A veces nosotros tenemos problemas, los muchachos en la adolescencia, ellos tienen tantas preguntas que no tienen respuesta a veces para ello, pero como padres nosotros podemos responder alguna de ellas. La gran pregunta es, ¿tu hijo tiene la confianza de venir a ti y hacerte las preguntas que él tiene, o sea, lo que él quiere, que no sabe y quiere saber? ¿Tienes la confianza de venir a ti? ¿Cómo es cuando tu hijo carece de algo? ¿A quién le va a preguntar? ¿A sus amigos? ¿A la internet? ¿A todo lo que este mundo ofrece? ¿O va a ti? Ahí se puede ver si verdaderamente nosotros estamos dándole las bases para que él alcance su meta. Si como padres nosotros nos ganamos la confianza de ellos, verdaderamente ellos van a venir a nosotros. ¿Sabes cómo tus hijos están tratando ya cuando están llegando a esa etapa de que están teniendo el deseo o están teniendo ya el despertar de la naturaleza por el sexo opuesto? ¿Quién es el que le va a dar el consejo? Eres tú. ¿Quién es el que va a hablar de eso con ellos? Eres tú. Dale las bases a tu hijo para que más tarde no sea un hijo irresponsable. Déjale saber a él que verdaderamente el que él tenga una relación cuando él es joven, que no debe de pensar en nada más que qué es lo que él va a hacer con su vida. ¿Por qué? Porque ya hay un hijo que él va a tener que estar criando, porque ya es alguien que va a tener una responsabilidad muy alta. Déjale saber a tu hijo, no le niegues esos consejos, dale las bases para que no cometa esos errores. Para que él pueda llegar a la meta, necesitas tú ayudarlo. Como padre, tú tienes que aconsejarlo, tienes que hablar con él, pero tienes que ganarte la confianza. Eso es algo que hace falta en el pueblo de Dios, porque a veces nosotros creemos que eso solo afuera se necesita, pero en el pueblo de Dios hace falta. Como padres creyentes, como padres que impartimos la verdad de Dios, que somos fieles al mandato de Dios, tenemos que llevar a nuestros hijos a que cumplan, que alcancen esa meta. No lo van a lograr si tú y yo no estamos prestos para ayudarlos a ellos. La palabra del Señor, fiel quiere decir de confianza, veraz, que es fiable, o sea, que tu hijo puede entender que lo que tú estás diciendo es cierto, que te tiene confianza, que lo que tú dices es verdad, que es algo en lo que sí se puede confiar. Como padre necesitamos, el libro de Proverbios capítulo 1 y versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collar a tu cuello. El proverbista está hablándole aquí a los hijos, pero verdaderamente nosotros como padres tenemos la grande responsabilidad de darle la herramienta a nuestros hijos para que ellos alcancen la meta, pero no solo la meta terrenal, la meta material, sino la meta espiritual, que sean hijos temerosos de Dios, hijos que reconocen a Dios. Y eso no puede ser posible si tú y yo no somos veraces, si ellos no nos tienen confianza a nosotros, si lo que nosotros decimos no es nada fiable para ellos. La verdad tiene que practicarse, tiene que enseñárseles a ellos para que ellos alcancen esas metas espirituales. Tú y yo tenemos que ser el ejemplo mejor para ellos. Y en segundo lugar, la responsabilidad básica de los padres. Primeramente hablamos de las metas, ahora responsabilidades. El libro de Efesios capítulo 6 y versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Oiga bien, amonestación
del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. O sea, la palabra aquí está diciendo que nosotros como padres no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. O sea, a veces con la autoridad que se nos ha dado, la autoridad la usamos mal. No tenemos nosotros el entendimiento para poderla practicar bien. Y aquí la palabra del Señor nos dice que como padres, dice, no debemos de provocar a nuestros hijos, sino dice criarlos en disciplina. Y la palabra disciplina quiere decir enseñanza. Quiere decirles enseñarlos primero, aunque también se utiliza para castigos, pero la disciplina primeramente es enseñanza. Y eso es lo que muchas veces como padres carecemos de ello. Nosotros, por la autoridad que se nos ha dado, lo que hacemos es que creemos que nuestros hijos deben estar sumisos y sometidos a lo que nosotros querramos. Y aquí la palabra es clara y dice, se debe de dar a cada uno de ellos, se debe de cuidar de cada uno de ellos. La amonestación es del Señor, a criarlos en enseñanza, en disciplina, en amonestación de Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos y cuando les estamos enseñando a ellos correctamente, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un lugar donde nosotros debemos de tomar lo que le vamos a exigir y a pedir a nuestros hijos. Nuestros hijos, la verdad es que no son nuestros, son del Señor, le pertenecen al Señor. Por eso la palabra del Señor dice que Él nos ha dado, son herencia de Jehová, le pertenecen a Él, por eso regresan a Él. Y eso nosotros tenemos que, como responsabilidades básicas, ver de que no podemos abusar de nuestros hijos. No podemos nosotros tomar nuestros hijos como cualquier objeto material que nosotros le imponemos lo que nosotros queremos. Aquí la disciplina y la enseñanza tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Así que todos los padres tenemos la bendición que Dios nos ha dado. Es un privilegio el poder tener nuestros hijos. Es deber de cada uno de nosotros de criar a ellos, pero debe de ser criado en disciplina, en enseñanza. Y una vez más quiero repetir, no, la enseñanza no es de palabras, es de hechos. Usted no puede decirle a su hijo que usted es un hombre que ama, que usted es un padre que ama a su Dios cuando usted no practica la verdad de Dios. Su hijo necesita el ejemplo suyo. La disciplina se empieza en casa. Usted como padre tiene que ser disciplinado. Si usted no ora, no le puede pedir a su hijo que ore. Si usted no lee la Biblia, usted no le puede pedir a su hijo que lea la Biblia. Si usted no va a la iglesia, no le pida a su hijo que vaya a la iglesia. Si usted no obedece la palabra de Dios, usted no le puede pedir a su hijo que obedezca la palabra del Señor. Esa es una irresponsabilidad. Y como padres tenemos la grande responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Es lo básico que nosotros podemos hacer. Entonces hay que disciplinarlo. Pero nosotros tenemos que empezar a ser disciplinados. Entonces la disciplina tiene que ver con castigo también, con disciplinarlos, con enseñarlos también, pero primeramente son principios los que hay que enseñarles. El consejo es criarlos en disciplina inmediatamente que pensamos en ello. Estamos pensando en un cincho, en una vara, en un palo, en la chancleta de la madre, de la mamá. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero ante eso se disciplina, instrucción, la disciplina para enseñar a el hijo. El libro de Proverbios, capítulo 13 y versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, si amamos a nuestros hijos, tenemos que castigarlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que disciplinarlo. Y dice que desde temprano se empieza eso.
Es desde temprana edad que nuestros hijos necesitan entender lo que es bueno y malo. Es de temprano que se enseña a hacer el bien. No podemos esperar que ya sea un hombre mayor de 18 años para nosotros querer venir a enseñar lecciones que ya no van a captar ellos. Ya ellos nos conocieron demasiado a nosotros. Entonces, como padres, nosotros debemos de castigar a nuestros hijos. Porque dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea que el retener el castigo a nuestro hijo que lo está pidiendo, que lo necesita, que es necesario para su vida espiritual, no solamente para su vida espiritual, pero para su vida terrenal también. Si detenemos ese castigo, más tarde posiblemente nos duela más. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellos se van a desencaminar, ellos van a ir por la ruta que no es correcta. Así que no podemos detener ese castigo. Ahora, el castigo tiene que ser de acuerdo de Dios, tiene que ser justo por lo que merece. A veces dotamos por castigar a nuestros hijos en ira, en enojo. Y a veces lo que hacemos es que ni le decimos por qué lo estamos castigando. Como padres tenemos que nosotros tener la disciplina, primeramente, de no estar enojados. No podemos castigar a nuestros hijos en enojo. ¿Por qué? Porque ese no es el plan de Dios. Así no van a aprender a ellos la lección. Así lo que va a pasar es que se van a rebelar, se van a enojar, van a coger odio, van a tener rencor contra nosotros. Como padres tenemos que entender que hay que ser correcto, hay que ser recto para hacer el castigo. Tiene que ser en un término cuando estamos nosotros sin enojo, sabiendo que no estamos para golpear a un hijo, sino que estamos para enseñarlo. Enojado no se puede dar enseñanzas, se exalta uno, no puede hablar, se les va hasta la voz. Así que nuestros hijos no necesitan ser castigados en enojo. Tiene que usted primeramente estar tranquilo, saber que ama a su hijo, saber que lo va a castigar por el bien de él, pero que tiene que ser un castigo que él lo pueda entender, que él pueda reconocerlo, que no sea, que no nos tenga miedo, que sabe que sí se le está castigando, pero él está aceptando ese castigo porque sabe que es lo correcto, porque él lo necesita. Como padres debemos nosotros ser disciplinados en esto. No podemos creer que porque los tenemos en casa, que porque les damos el alimento, les damos la vivienda, que porque dependen de nosotros tenemos derechos a golpearlos y a aprovecharnos de ellos. Como padres tenemos que amarlos, tenemos que respetarlos a ellos. Nuestros hijos son importantes y Dios está viendo de qué manera nosotros los estamos cuidando, porque Él nos ha dado para que usted y yo los cuidemos. Y tercero y último lugar, son responsabilidades de los hijos. El libro de Efesios capítulo 6 y versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Como hijos, el llamado es a obedecer a vuestros padres. Obedecer en el Señor. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es un mandamiento de parte de Dios el que ellos obedezcan a sus padres, pero no queda hasta ahí, sino que el versículo dice, sino que agrada porque eso agrada a Dios, porque es justo. Ahora pensemos un poquito. Como hijos son llamados ellos, es un mandamiento a honrar los padres. Ahora, aquí la palabra del Señor dice, porque eso es justo. Como hijo es justo de que ellos amen a sus padres. Entonces, o que los honren o que les obedezcan. ¿En qué verdaderamente se les debe obedecer? En lo que es justo. Porque siempre pensamos que la palabra es muy común, pero en lo que es justo. Pero un hijo no puede someterse a lo que
es pecado. Ya hemos visto que en este tiempo todos los padres han llegado a ser capaces de querer someter a sus hijos a hacer. Y aquí no, aquí el mandamiento es claro y dice que hay que obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es en lo que es justo. Vamos a obedecer a nuestros padres. Es como la ley, a nosotros se nos ha otorgado la autoridad sobre ellos. No porque tenemos la autoridad sobre ellos, ellos están sujetos a hacer aquello que es pecado, porque para obedecernos a nosotros. Ya hemos visto de que hay padres que son capaces de llevar a sus hijos a hacer cosas que verdaderamente no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que aquí se pone esto en claro, se dice que lo que es justo, en eso se debe de obedecer. Honra a tu padre y a tu madre. O sea que debe de obedecerle porque es un mandamiento de Dios. O sea, y no solamente un mandamiento de Dios. Los hijos deben de entender que hay bendición detrás de este mandamiento. Y la bendición es que dice la palabra del Señor que va a haber largura de días en la tierra. O sea, un mandamiento con promesa. Si ha podido ver que hijos que se rebelan con sus padres, hijos que son desobedientes a sus padres, hijos que no respetan a sus padres, les va mal, y eso lo hemos podido ver, que hay hijos que de verdad no respetan a sus padres, que no les honran. Y aquí la palabra que hay que obedecer es que el hijo debe de honrar a su padre y debe de honrar a su madre. Es porque esto le agrada al Señor, porque le va a dar largura de días, y otra, porque es un mandamiento que Dios ha otorgado. Como hijos, a veces, después de que ya están crecidos, ya piensan que no se debe de respetar a los padres, ya no se debe de obedecer a ellos, porque de 18 para arriba ya no se puede obedecer, ya no se debe de obedecer a los padres. Eso no cuenta para con los hijos que son temerosos de Dios. Como hijos de Dios, temerosos del Señor, cada uno de nosotros debe de saber que nuestros padres, hasta que ellos vivan, debemos nosotros tener el respeto, y debemos nosotros de honrarles y de obedecerles a ellos, porque eso es justo, es lo mínimo que podríamos hacer como hijos. Usted que tiene su padre quizás todavía en vida, tiene la oportunidad de no negar o de practicar este mandamiento, de ser bendecido con más días de vida sobre esta tierra. Quizás usted tiene a sus padres vivos y ha pasado por alto este mandamiento. Quizás su padre, no sé, ahora ya usted no necesita de ellos, pero tal vez él necesita de usted. Usted no se olvide de su padre, respételo, ámelo, déle lugar, déjele saber al Señor que gracias porque le dio ese padre, agradezca por él. Usted no sea un hijo desagradecido. ¿Por qué? Porque eso traerá a su vida verdaderamente mucho sufrimiento. La palabra del Señor dice que lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Así que como hijo debe de sembrar, porque posiblemente un día usted será padre o será madre y tendrá que cosechar lo que usted ha sembrado. Como hijo es un deber de honrarles y de amarles y de respetarles. La honra con respeto y cariño. Sométase voluntariamente a su padre. Sea usted, él es su autoridad, Dios la puso. En lo que sea necesario, usted debe de someterse a él, obedecerlo a él. Usted debe de estar por él. Como hijo, yo creo que debemos mucho a nuestros padres. Yo le animo en este día que usted como hijo no se haga el que ya sus padres ya no importan tanto para usted. Quiero decirle que hasta el día de que usted muera, ellos seguirán siendo sus padres. Hasta ese día usted debe de respetarlos, debe de honrarlos. Así que como padres tenemos que nosotros ser
personas que vemos y ponemos metas para nuestros hijos, nos formulamos metas para ellos. Vamos nosotros a practicar estas responsabilidades básicas como padre y no provoquemos a nuestros hijos, démosles fuerzas a ellos, animémoslos a ellos, y como hijos vamos nosotros a honrar a nuestros padres, vamos nosotros a darle como es digno del Señor a ellos. En este día, que el Señor bendiga a cada uno de los padres que me escuchan y los hijos también, que el Señor nos ayude para nosotros poder ser ese pueblo que verdaderamente honra al Señor aún con la crianza de los hijos, que nosotros podemos ser esa corona de la creación como Él ha querido, que somos el ejemplo en esta tierra. Que el Señor nos dé fortaleza, nos dé sabiduría. Hay mucho que aprender como padres todavía, no lo sabemos todo, pero yo creo que Dios quiere instruirnos cada día. Que Dios bendiga en esta hora. Hacemos una oración. Padre amado, en esta hora te doy gracias porque me das la oportunidad, Señor, de una vez más poder compartir con mis hermanos en Cristo, Señor, con los padres. Yo pido, Señor, de que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, que su familia en este día le pueda hacer sentir, Señor, alguien especial. Dios amado, que no solamente en este día, pero que Él pueda ocupar ese papel que tú le has dado, Señor, que sea reconocido como tal, como cabeza de ese hogar, Señor, como sacerdote de ese hogar. Padre, ayúdanos, Señor, y danos sabiduría para poder seguir, Señor, ministrando las necesidades de nuestros hijos, Señor, y así poderles guiar todavía, Señor, en aquellas áreas donde ellos necesitan. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú bendigas a cada uno. Pedimos, Señor, que los guardes y los protejas, Señor, en este tiempo tan difícil, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Que Dios bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Deseo de que pasen un feliz Día de los Padres, que puedan gozarse como familia, y nomás resta decirle que vamos a dar unos anuncios y es que continuamos todavía de la misma forma, transmitiendo por este mismo medio. Todavía no tenemos planes de abrir porque creo que todavía no es prudente hacerlo, pero le anunciaremos cuando empezaremos. Así que esperamos que usted tenga paciencia, que usted esté orando, que esté buscando la presencia del Señor y orando por aquellos hermanos que están pasando por tiempos difíciles. Que Dios me los bendiga. Amén.